Bendiciones para todos mis queridos hermanos y hermanas que están en este proceso de discipulado. Soy el pastor Marlon Sánchez. Les envío un caluroso saludo y un abrazo fraternal. Estamos en este proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, en el cual queremos conocer más de la palabra. Hemos llegado ya a nuestro nivel 2 de senda de entrenamiento de nuestro proceso de discipulado. Y hemos venido abordando temas como las disciplinas espirituales, principios para una verdadera amistad, las responsabilidades sociales del cristiano, pero ha llegado el momento en el que tenemos que hablar de un tema sumamente importante. Y hoy te doy una vez más la bienvenida a este estudio de discipulado. Vamos a estar hablando hoy acerca de la importancia de la familia. Y para eso vamos a leer un texto de la Escritura en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor está ofreciendo su bendición a Abraham, su protección, su cobertura. Y es muy importante notar que el Señor le dice a Abraham, le declara a Abraham que serán benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Por qué serían benditas las familias de la tierra en Abraham? Bueno, porque de los lomos de Abraham, de la descendencia de Abraham, vendría nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor, Yeshua, como le llamamos en hebreo, como se le llama en hebreo, Yeshua HaMashiach, el Mesías Salvador, el ungido, el escogido para salvar a la humanidad. Entonces, desde un principio, Dios ha tenido el propósito de bendecir a la familia, porque la familia es una institución de gran valor delante de Dios. La primera institución que Dios estableció fue precisamente la familia, y el plan de Dios ha sido siempre que las familias de la tierra sean bendecidas. La primera pareja que el Señor formó es un ejemplo de lo que Él quería para la humanidad. Y hoy vamos a estar hablando en esta lección, en la primera parte de esta lección la vamos a estudiar en dos partes. Y en la primera parte vamos a estar estudiando las responsabilidades de los miembros de la familia. Vamos a estudiar en esta ocasión las responsabilidades del esposo y de la esposa, y en la próxima estaremos estudiando las responsabilidades de los demás miembros de una familia. Así es que te damos una vez más la bienvenida y queremos recordarte que es muy importante que cuides tu familia. Ahora bien, nos encontramos en una sociedad que ha desvalorizado mucho el concepto de la familia y lo ha relegado a la más baja de las instituciones, trayendo consigo desorden espiritual, moral y a veces físico. Lamentablemente vivimos en un tiempo en el que las personas ya no creen en el matrimonio, ya no creen en el formar familias, y ahora se está promoviendo otro estilo de familias que no son las familias avaladas por Dios, que no son las familias avaladas por la palabra de Dios, porque la Biblia dice: en el principio creó Dios varón y hembra, y después dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, esa es la familia que Dios creó, ese es el plan de Dios para la familia. Ahora, en la sociedad actual se ha deformado todo esto y está destruyendo la imagen moral, la imagen familiar del ser humano. Ahora, en esta oportunidad veamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca del orden y las responsabilidades de la familia. Y quiero comenzar hablándole a los esposos. ¿Cuáles son las responsabilidades, según la palabra de Dios, que tenemos los esposos? Tanto el esposo como la esposa tienen responsabilidades dentro del hogar. Y la palabra de Dios presenta claramente el rol de cada uno de ellos.
¿Cuál es el rol que debemos de desempeñar? La palabra del Señor nos lo establece con el propósito de establecer un orden en el hogar. La relación de esposo y esposa debe ser basada en una mentalidad de cuerpo, en una mentalidad de complemento, de cooperación, de igualdad delante de Dios. Recuerde que delante de Dios no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Es decir, delante de Dios todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor, todos tenemos el mismo nivel de dignidad. No quiere decir que no hay distinción de género como erróneamente se está vendiendo hoy en día, sino que lo que eso quiere decir es que delante de Dios todos tenemos el mismo valor de dignidad. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del esposo? Mire, en primer lugar, en Efesios capítulo 5, vamos a irnos al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 5. Acompáñeme, por favor, con su Biblia en mano. Yo siempre voy a estar insistiéndole que tenga su Biblia en mano y su manual de discipulado. Efesios 5:25, tenemos la palabra del Señor, nos orienta de la siguiente manera. Léalo conmigo, por favor. Efesios 5:25. Aquí está la primera responsabilidad del esposo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira qué interesante. La primera responsabilidad que como esposos Dios nos da a nosotros es amar a nuestra esposa. Pero este amor no puede ser cualquier clase de amor. No puede ser un amor basado en el cuerpo, no puede ser un amor basado en lo físico nada más, no puede ser un amor basado en los intereses materiales, no puede ser un amor basado en la autosatisfacción, sino que es un amor como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa ahí? Hay una palabra como, y ese es un símil. Está hablando que el amor que nosotros como esposos tenemos que tener a la esposa tiene que ser semejante al que Cristo mostró para su iglesia. ¿Y qué clase de amor es el que Cristo mostró para su iglesia? Un amor sacrificial. Jesús se desacomodó de su trono para acomodar a la iglesia. Se negó a sí mismo para bendecir a la iglesia. Se entregó a sí mismo para salvar a la iglesia. Se dio a sí mismo para santificar a la iglesia. Se entregó en sacrificio para salvar a la iglesia. Quiere decir entonces que como esposos somos responsables de darle a la mujer un amor semejante al de Cristo, y esto es un amor sacrificial. Es decir, debemos negarnos a nosotros mismos para que nuestra esposa esté bendecida. Debemos negarnos a nosotros mismos para que nuestra esposa esté feliz. Debemos aprender nosotros a sacrificarnos para dar lo mejor de nosotros a nuestra esposa. El problema no es el matrimonio. El problema es que nosotros no entendamos de qué se trata el amor, de qué se trata amar a una mujer. Como hombres debemos amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, con un amor de entrega, con un amor de sacrificio, con un amor abnegado, con un amor profundo, con un amor intenso. Así debe ser nuestro amor por nuestras esposas. También otra de las responsabilidades del esposo es respetar y honrar a su esposa. No solamente en las palabras que le diga, sino en las actitudes que debe demostrar ante su esposa. Y yo quiero que me acompañe, por favor, a Colosenses en el capítulo 3. Ahí, por favor, con su Biblia, acompáñeme a Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 3. Vamos, por favor, a Colosenses 3, versículo 19. Colosenses 3, 19. Miren lo que dice la
palabra del Señor. Acompáñeme por favor ahí con su Biblia en mano. Colosenses 3:19. Vamos a leerlo. Dice la Sagrada Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Debemos, una vez más nos recuerda, amar a nuestras esposas, pero no solamente de palabra, sino siendo respetuosos, siendo honrosos en el trato con nuestras mujeres. Dice, no seáis ásperos. En la cultura romana del primer siglo, el hombre tenía el derecho, si era posible, de castigar a su mujer, de humillar a su mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se consideraba una parte de las propiedades del marido. La mujer era entendida como una especie de objeto al cual el hombre pues podía disponer. Ahora las cosas las entendemos. Cristo viene a dignificar a la mujer, Cristo viene a dignificar al hombre, viene a dignificar al niño, viene a dignificar al anciano. ¿Qué es dignificar? Es darle el valor que Dios le da en su plan y en su palabra. Es darle el trato de respeto que se merece. Entonces, cuando nos dice que debemos amar a nuestras esposas, significa que debemos empezar por sacrificarnos. Pero dice aquí la segunda responsabilidad, que debemos respetar y honrar. Significa que tenemos que respetarlas en lo moral, tenemos que respetarlas en lo sexual, tenemos que respetarlas en el trato que le damos. No tenemos que usar palabras groseras, palabras de menosprecio, no tenemos que usar palabras que abochornen, que humillen a la mujer, sino que tenemos que usar palabras que la honren, que la dignifiquen, que la hagan sentir como una hija de Dios, como una sierva de Cristo, como una princesa del Señor, como un vaso más frágil. Entonces debemos de tener una actitud positiva en nuestras relaciones con nuestra pareja. Lamentablemente, crecimos tal vez en un hogar donde el padre no era cariñoso, no era honroso en el trato con la esposa, sino que usaba palabras como esta mujer es tonta, esta mujer es boba, no sirve, es inútil, es una mujer inservible, buena para nada. Y muchas veces esos modelos, aunque ya vamos a la iglesia, muchas veces tenemos esas malas costumbres de maltratar verbalmente a nuestra pareja, y no digamos que algunos lo hacen físicamente, lo cual es pecado y no es agradable delante de Dios. Así que, queridos hermanos, tenemos que aprender en este nuevo camino con Jesús a ser buenos esposos, a ser buenos hombres, a respetar y a honrar a nuestras esposas, a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Yo quiero que leas conmigo Primera de Pedro. Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, por favor. Abra su Biblia, Primera de Pedro 3, 7. Léalo conmigo, por favor. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una vez más, la palabra nos está reconviniendo, nos está dando un parámetro para vivir con nuestras esposas. Dice que debemos de vivir sabiamente. ¿Qué significa vivir sabiamente? Que piense antes de hablar, que piense antes de actuar, que sea prudente. De eso se está refiriendo, a eso se está refiriendo. Y dice que debemos dar honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Es decir, el Señor en su palabra le restaura a la mujer su posición. En la sociedad, en la cultura, muchas veces hay países donde a la mujer la miran como que fuera insignificante, como que fuera una basura o como que solo sirviera para el sexo. Eso no es correcto. El Señor devuelve la honra a la mujer, devuelve el lugar a la mujer que la mujer debe de tener. No necesita la iglesia andar siguiendo teorías feministas
porque la palabra le da a la mujer una honra especial. Nos exige a nosotros los hombres reconocer el lugar de la mujer en la unión matrimonial, en la familia. Así es que, queridos esposos, no olvidemos que la mujer es un vaso más frágil. Lamentablemente, hoy las ideologías han deformado la identidad de la mujer y las mujeres hacen manifestaciones por las calles enseñando sus cuerpos, deshonrándose a ellas mismas. Eso no es lo que la Biblia quiere para la mujer. La Biblia quiere que la mujer tenga un lugar de honor y de honra y de respeto ante la sociedad y ante el hombre. Y la tercera responsabilidad del esposo es sustentar y cuidar a su esposa, así como Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Y para eso vamos a regresar a Efesios, vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a ir a Efesios capítulo 5. Vamos a ver específicamente el versículo 29. Mira lo que dice Efesios 5:29. Dice la palabra del Señor. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, como esposos, somos responsables de sustentar a nuestras esposas como si fuera nuestro propio cuerpo, de cuidar a nuestra esposa como cuidamos nuestro propio cuerpo. Yo creo que ningún hombre va a poner la mano en la mesa y se va a pegar un martillazo en la mano. Al contrario, va a tratar de no golpearse. Yo creo que ningún hombre va a decir no voy a comer por 15 días. Al contrario, va a tratar de comer y de la mejor manera. Pues de la manera que nos cuidamos a nosotros y que nos exigimos a nosotros y nos protegemos a nosotros y nos damos los lujos o gustos que nos damos, de la misma manera tenemos que proveer para la esposa. No es posible que nosotros andemos bien vestidos en un buen carro y nuestras esposas anden mal vestidas y nuestras esposas anden pasando lipidia, pasando páramo, pasando escasez. Eso no es de Dios. Tenemos como hombres que sustentar y cuidar a nuestras esposas como Cristo sustenta y cuida a su iglesia, a su pueblo. Debemos de ser hombres esforzados para sustentar nuestra familia, para que nuestras esposas estén felices, proveer para lo que nuestras esposas necesitan. Aunque digan que eso es anticuado, que eso es del pasado, nosotros como hombres no debemos de perder el detalle de ser caballeros en todo momento y de tener regalos, obsequios para nuestras esposas. No debemos decir, ella trabaja, ella que se lo compre. No, nosotros debemos de ser hombres muy educados, muy corteses, que tengamos detalles con nuestra pareja. Si sabemos que ella está pasando por una necesidad, aunque ella trabaje, nosotros debemos ponernos a las órdenes y proveer y bendecir a nuestra esposa. Ahora bien, ya hablamos de las responsabilidades del esposo. Veamos lo que la palabra nos habla de las responsabilidades de la esposa. Y en primer lugar, en Efesios 5:22 y 24, se le presenta una responsabilidad muy importante a la esposa. Y esta es amar a su esposo y sujetarse a él espontáneamente y voluntariamente. Miren lo que dice Efesios 5. Vamos a leer el versículo 22 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora veamos el 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este versículo, desgraciadamente, ha sido mal interpretado. El versículo 22 ha sido leído sin el 24. Se ha sacado un texto del contexto para formar un pretexto. Y los hombres machistas que les gusta subyugar y humillar a las mujeres han ocupado ese versículo para maltratar a mujeres y callarles la boca y ordenarles que hagan lo que ellos dicen, porque la Biblia dice que la mujer debe sujetarse al marido. Veamos lo que dice la Biblia. Dice que la mujer casada esté sujeta a su marido como al Señor. Ahí hay una comparación, un símil, como
al Señor. Yo creo que ninguna mujer ninguna mujer cristiana está en el evangelio y está en el camino de Dios a la fuerza. Yo creo que toda mujer cristiana que está en el camino del Señor está porque ama a Cristo y quiere obedecer a Jesús porque lo ama y porque Jesús se ha sacrificado por ella. A esa clase de sujeción se está refiriendo la Escritura en el contexto. Se está refiriendo que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a los maridos. Y la iglesia está sujeta a Cristo por amor a Cristo. Por amor. Nosotros nos sujetamos a Cristo porque Él nos amó primero y como nos amó se entregó en la cruz para salvarnos y en agradecimiento a su amor sacrificial, nosotros hoy le adoramos, le cantamos, le obedecemos, le buscamos. De esa misma manera, con ese ejemplo, el Señor está diciéndole a la mujer, ame a su esposo y sujétese a él como se sujeta a mí, en amor. En ningún momento este versículo es motivo para menospreciar a la mujer. En ningún momento este versículo debe de ser usado para ridiculizar a la hembra, a la mujer. Al contrario, este versículo le da a la mujer una posición importante y le da la idea de cómo debe de ser su amor por el esposo, por un esposo que se sacrifica, por un esposo que la ama como Cristo amó a la iglesia. Ella responde en sujeción espontánea, pero esta sujeción no es subyugar, sino que es una relación de sometimiento mutuo, una relación de respeto, una relación de gratitud, una relación placentera donde la mujer busca agradar al hombre que ama porque ella es correspondida con amor también. Entonces, esta sujeción no se está refiriendo a subyugar a la mujer y a humillarla. Se está refiriendo a que la mujer responde en amor al hombre, responde en amor espontáneamente al hombre, porque el hombre le da un amor sacrificial. El esposo le da un amor sacrificial a ella. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Segunda responsabilidad de la esposa, respetar a su esposo. Es decir, darle a su esposo el lugar que el esposo se merece. Efesios siempre, capítulo 5, versículo 33. Quiero que lo leamos. Por favor, vaya con su Biblia en mano. 5:33. Mira lo que dice. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. La esposa debe respetar al esposo, darle el lugar que él se merece. No quiere decir que el hombre se va a comportar como que es un déspota y vení para acá y hacer lo que yo digo y aquí yo mando. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a un respeto, porque es un hombre que también la respeta a usted. Se está refiriendo a darle el lugar que se merece, porque lamentablemente hoy en día, con la liberación femenina y con esas teorías feministas, que promueven muerte al macho, que promueven la desgracia del hombre y que presentan al hombre como que fuera la peor plaga y la peor peste de la sociedad, mucho de eso ha influido en las mujeres cristianas, desgraciadamente. Y por eso tenemos que tocar estos puntos, porque la mujer merece dignidad, pero el hombre también merece dignidad. La esposa merece respeto, el esposo también merece respeto. Entonces, la mujer debe respetar al esposo. Debe de evitar palabras que lo menosprecien. Debe de evitar palabras hirientes para referirse a su esposo. Debe de evitar burlarse de los defectos de su esposo en público. Hay mujeres que lamentablemente humillan a sus maridos en reuniones de familia. No, si este hombre no me sirve para nada. Este hombre ni para marido me sirve. Este hombre ya está un... Y muchas veces esas expresiones hirientes destruyen las familias, destruyen el amor. No necesariamente lo va a destruir una infidelidad sexual, sino que muchas veces las faltas de respeto de la mujer por el hombre terminan llevando al hombre a sentirse cansado, desvalorizado en su propia casa y busca una mujer que lo valore,
Esto no justifica el adulterio. Yo no justifico el adulterio, pero muchas veces esas son las causas por las que los hombres abandonan a sus esposas y buscan otras, porque muchas veces la mujer es irrespetuosa, es malcriada, es ofensiva, es hiriente, porque desgraciadamente tal vez viene de un patrón familiar donde la mujer era matriarcado y ella imponía y gritaba y ofendía y el esposo se quedaba ahí sumiso, callado, pero eso no es lo que la Biblia manda. Debe de haber un respeto por la esposa y un respeto por el esposo. La palabra dice claramente, mujer, respete a su marido. Y también los maridos amen a su mujer como a sí mismo. Tercera responsabilidad de la esposa, ser fiel al esposo y no abandonarlo en situaciones difíciles. Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis, capítulo 2. Mire qué interesante, nos vamos al libro de las revelaciones, Apocalipsis 2, 10. Léalo conmigo, por favor. 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y usted me podrá decir, hermano, ese versículo está fuera de contexto porque ahí está hablando de que debemos de serle fiel a Cristo hasta la muerte. Claro, pero Efesios, el que hemos estado leyendo, es una comparación del amor de Cristo por la iglesia. Es el modelo a seguir. Así como Cristo ama a la iglesia debe de amar a Cristo. Ese es el modelo de amor que debemos replicar en la familia, en el hogar. Entonces, de la manera que nosotros queremos ser fiel hasta el final a Cristo y amarlo hasta el final de nuestros días, de la misma manera debemos amar a la esposa y la esposa debe amar al esposo y no abandonarlo en medio de situaciones difíciles. Así como no dejamos de ser cristianos en medio de los problemas, tampoco debemos abandonar a la esposa o la esposa debe abandonar al esposo en medio de los problemas. Al contrario, es ahí donde el amor debe de consolidarse y debemos de caminar de la mano hasta el final de nuestros días. Ahora, si usted ha tenido una situación de divorcio, yo no lo juzgo, yo no conozco su caso. Cada caso es particular y no podemos nosotros menospreciar a nadie por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho, sino que Dios es el juez. Ahora, esto es lo que la palabra establece. Si usted si está comenzando a una nueva vida, un nuevo hogar, está empezando de nuevo, ya no cometa los mismos errores que cometió antes. Déjese guiar por estos principios bíblicos para su hogar. Son responsabilidades para la familia. Actualmente, la sociedad posmoderna ha puesto por el suelo el plan de Dios al ver al hombre y a la mujer realizando sus sueños a través del matrimonio. Es decir, ya hoy nadie quiere soñar con hacer un hogar, con casarse. Eso es visto como cosa del pasado. Es lamentable. Para esta sociedad posmoderna en la que nos encontramos, incluso el matrimonio ya pasó de moda. Tanto el machismo como el feminismo se han levantado contra el orden bíblico de la familia. Estas corrientes de pensamiento se han llegado a convertir en los peores enemigos de la familia hoy en día. Así es que no olvidemos estas responsabilidades. Hay unas actividades a realizar con los nuevos convertidos, con el nuevo discípulo. En primer lugar, ayúdele al nuevo discípulo a orar por su familia y compártale los cambios que Dios ha hecho en su propia familia. Cuéntele lo que Dios hizo en su familia, cómo su familia cambió desde que usted llegó a Jesús. También invítele a conversar sobre la importancia y función de la familia. Conversen sobre estos temas que son muy importantes, siempre usando la sabiduría de la palabra de Dios. Ahora, si el discípulo es joven y no está casado, pero en el seno de su hogar hay problemas familiares, ¿qué debemos hacer? Escúchele
y permítale que se desahogue de los problemas que tiene. Ahora, si usted está discipulando a alguien que está casado, si es un esposo o si está discipulando a una esposa, escúchele y anímele a hacer su mejor esfuerzo por cambiar aquellas áreas que debe de cambiar. En su material de discipulado hay una guía de escucha activa y esta dice cómo escuchar con atención. Primero, prepárese con una actitud positiva involucrada en la situación, es decir, que usted debe de mostrar interés por el problema de la persona. En segundo lugar, dice focalice su atención en el tema. Es decir, a la hora que esté platicando con la persona sobre sus problemas familiares, no vaya a estar con el teléfono en la mano jugando, ignorando a la persona que le está hablando, porque eso es de mal gusto, es de mala educación y no se hace. Siguiente, percátese de su estado emocional, es decir, cuáles son las reacciones que la persona está teniendo cuando habla acerca de su problema. Siguiente, deje de lado sus prejuicios y evite juzgar a la persona. Usted no está ahí para juzgar, usted está ahí para edificar. Siguiente, no se olvide de terminar la conversación con una oración y hacerle sentir que Dios le ayudará a mejorar. Es importante entonces que escuchemos a los nuevos discípulos, porque a veces hay muchos problemas familiares que están destruyendo las familias y muchas personas llegan a las iglesias a buscar una restauración para su familia. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo fuerte. Por favor, no dejemos a los nuevos convertidos. Ellos nos necesitan. Busquémoslos, llamémosles por teléfono, reunámonos para estudiar la palabra con ellos, ya que esa es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Id y haced discípulos. No nos olvidemos de eso. Dios me los bendiga a todos.